sí, damos inicio el día de hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021. Hoy tenemos como tema la política ecuatoriana entre 1925 y 1938, de la asignatura de Estudios Sociales. ¿Sabías que la Revolución Juliana, desde la fundación de la República, fue la banca guayaquileña la que financió el gasto público? Llegado 1924, el Estado adeudaba a la banca privada la impagable suma de 36 millones de sucres. Bueno, ustedes están en sexto grado y probablemente no recuerden o no les hayan contado que antes de que existiera la moneda en nuestro país, que se llama dólar o dólares, ¿sí?, existía otra moneda llamada sucre, que era una moneda nacional. Ahora, además el malestar social se había acumulado porque los bancos manejaban la política y se beneficiaban del permiso de emitir moneda sin respaldo en oro. Influían en las candidaturas y designaciones de cargos públicos en todos los niveles. En ese contexto ascendió Gonzalo Córdoba al gobierno. El desgaste del modelo económico liberal que afectaba a los sectores populares tuvo como desenlace, que es un desenlace como final, el estallido de la Revolución Juliana el 9 de julio de 1925. Voy a parafrasear esto que he leído. Aquí nos dice pues que antes de que, llegado en 1924, es decir, antes de 1924, ¿sí?, quienes financiaban los gastos públicos. ¿Cuáles son los gastos públicos? Pago a profesores de instituciones públicas, policías, servicios militar, servicios de salud, doctores, enfermeros, enfermeras, personal de asistencia de limpieza en los hospitales y en muchas otras entidades que son públicas, ¿sí?, como el SRI también, lo que es la limpieza, el alumbrado y muchas cosas más, ¿sí?, eran quienes financiaban, quienes daban el dinero para esto, ¿sí?, porque la electricidad y otras cosas más públicas y servicios básicos que se necesitaban en nuestro país, pues imagino que eran comprados, obtenidos de manera extranjera, ¿no? Y necesitábamos pagar, porque todo lo que en esta vida, pues el dinero es indispensable, ¿no? Hay que pagar para comer, para tener electricidad, para tener agua, ¿no? Entonces el país pagaba, pero ¿quién le financiaba? ¿Quién le daba ese dinero? Dice que era la banca guayaquileña, ¿no? Es decir, los bancos, los banqueros guayaquileños, ¿no? Y así es como, no es que le regalaba esa plata, no, le financiaba, imagino que le hacía préstamos al país, al presidente, ¿no? Y nuestra deuda, es decir, la deuda del Estado, iba aumentando, dice, ¿no? Iba aumentando. Y llegado en 1924, dice que ya había 36 millones de sucres, es decir, que ya había una cantidad pues exagerada o bastante, o grande se podría decir, ¿no? Listo, ¿por qué? Porque obviamente si usted genera recursos, por ejemplo, si usted tiene una tienda o un negocio donde usted venda mucho, ingrese dinero a su casa por ese negocio, usted va a tener dinero para pagar luz, agua y muchas cosas más, ¿no? Pero si usted no está generando dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Que usted va a pedir prestado, y cuando pide prestado usted sabe que es difícil que le presten sin intereses. Entonces ahí es cuando uno se va endeudando. Y eso era lo que le pasaba a nuestro querido Ecuador, ¿sí? Que como él no generaba, no producía, yo qué sé, productos o algo, ¿no? O así, no tenía su propio negocio, o lo que producía no alcanzaba, ¿no? Entonces por eso Ecuador, como no producía, no tenía ese negocio, como lo decía hace un momentito, ¿sí?, que produzca dinero, ¿sí? Entonces, o lo que producía era muy poco,
que no se alcanzaba al gasto público, a lo que se gastaba. Y entonces, ¿qué pasaba? Pedía dinero prestado. Y ese dinero que le prestaba la banca guayaquileña, obviamente, imagino yo que, porque los bancos es así, pues no, se lo prestan con intereses, hasta las cooperativas también, ¿no? Entonces, obviamente, Ecuador pues tenía una deuda impagable, es decir, que era exorbitante, ¿no? Nosotros aquí no podemos tener mucha noción, 36 millones de sucres, porque comparado a los dólares es muy poco, ¿no? Pero en aquel entonces era demasiado, ¿sí? Ahora, ante esa situación, obviamente había un malestar social, que quiere decir todas las personas o la mayoría estaban enojadas, porque dice pues que los bancos prácticamente eran los dueños como del país, ¿no? Manejaban la parte política y se beneficiaban también de muchos permisos, dice, ¿no? Y de candidaturas, y tenían cargos públicos en todos los niveles, dice, ¿no? Y bueno, y esto forma parte del modelo económico liberal, pero no la parte corrupta, o sea, no la parte de que se aprovechan de esta situación de que tienen a la política en sus manos, porque como les o sea, los banqueros le prestaban dinero al Estado, al presidente para cubrir gastos, entonces se aprovechaban pidiendo favores, ¿sí? Así más o menos, para que tengan una idea, que estoy parafraseando esto, ¿no? Diciéndolo con mis propias palabras. Entonces se vio el modelo económico liberal afectado. La gente empezó a creer que el modelo económico liberal es malo. ¿Por qué? Porque prácticamente los banqueros siempre van a tener el poder, ¿no? Pero si nosotros vemos en otros países desarrollados como Alemania, como Estados Unidos, vemos que este modelo económico ha sido muy bueno y ha dado mucho éxito, pero es porque se lo ha llevado a cabo como debe de ser. Lamentablemente en Ecuador, como vemos aquí, no lo estoy diciendo yo, lo dice la historia, ¿sí? Vemos que no se lo ha llevado de la manera correcta, por eso dice que afectaba a los sectores populares, es decir, al populacho, a las personas del estrato social bajo, medio, ¿sí? Entonces, por eso, la gente cansada de eso dio como estallido la Revolución Juliana del 9 de julio de 1925, ¿sí? Ojo, que este modelo económico liberal también está en China, y sabemos que China es potencia mundial. Sé que muchos me van a decir, pero China es comunista. Es verdad, China es comunista, pero económicamente, sí, tiene un modelo liberal. Económicamente, ¿por qué? Porque en el comunismo usted trabaja y todos ganan lo mismo, a todos se les da la misma ración alimenticia como en Cuba, ¿sí? Pero sucede que en China es diferente. Ellos eran comunistas en todo, absolutamente en todo. Pero debido a que el comunismo también no tiene un buen fin, entonces sucede que, y no lo digo yo, lo dicen los países que, ya vemos los países que han aplicado al comunismo, pues como están, ¿no? En estados deplorables. Y creo que no es ni el comunismo, ni el modelo económico liberal, ni el socialismo, que ya lo vamos a ver más abajo, que nos habla un poquito del socialismo, sino la forma corrupta o negligente en que los líderes llevan a cabo estos modelos, ¿no? Eso pienso yo que debe ser. Pero la política, aunque a algunas personas no les agrade, es importante conocerla, ¿sí? Para saber qué es lo que nos ofrecen. Sino que lamentablemente es como que ustedes tengan una ropa hermosa, pero si la persona que se la pone no se ha bañado y está sucia, ¿qué va a pasar? Así se ponga el traje más hermoso, va a apestar. ¿Por qué? Porque está sucio, ¿no? Asimismo, estos modelos económicos o estos modelos políticos, ¿sí? Pueden ser maravillosos y pueden haber dado muchísimo resultado en otros países, pero lamentablemente si quienes lo utilizan o quienes se visten de este modelo son personas que no están limpias, están sucias, ¿qué va a pasar? Va a apestar, ¿no es cierto? Lo van a ver mal, ¿sí? Va a hacer que se vea mal ese vestido, ese traje, esa camiseta, ¿no es cierto? Que en este caso estoy hablando de manera metafórica. La camiseta o la prenda de vestir es el modelo económico, ¿no? Como les decía, en China es comunista, pero cuando hubo esto de que estaba decayendo China, entonces murió aquel líder comunista y vino otro líder, otro presidente que no me acuerdo ahora mismo el nombre,
Y él pues dijo, va a haber libertad financiera, libertad económica. Entonces él dijo, el país de China va a seguir siendo comunista, pero solo en la parte económica va a ser liberal. ¿Sí? Y entonces adoptó este pequeño modelo político, pero solo en la parte económica, porque se dio cuenta de los fallidos que habían en el comunismo. Entonces dijo solo en la parte económica. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Que aquellas personas que querían trabajar más para ganar más, para adquirir sus cosas, o no sé, darse un mejor estilo de vida, yo qué sé, entonces empezaron a trabajar. Claro que ganaban poco, porque ahí es el jeans, me parece que es, ya, pero ellos igual lo hacían. Y así fue como China fue saliendo adelante. Pero obviamente el presidente apoyaba dando préstamos con bajos intereses a emprendedores, ¿sí? Trajo inversión extranjera y muchas cosas más. China, ahí es donde nace esta industria que si vemos, ustedes también se han dado cuenta que cuando usted va a un almacén de chinos o chinas, usted encuentra puras réplicas de todo, de paraguas, de zapatos, de todo encuentra réplicas. ¿Sí? Y las réplicas chinas, ¿qué son? Son más baratas, ¿no es cierto? Y aunque parezca mentira, empezó a abrirse el mercado y muchos otros países empezaron a comprar cosas de China. ¿Por qué? Porque era económico, ¿sí? Era económico. Entonces miren cómo el gobierno potenció esto y así fue como China ahora la conocemos como potencia mundial. Fue gracias a eso, a las réplicas que empezaron a vender ellos, a exportar. Primero vendían de manera local dentro de su país, pero al ver que era tan bueno, empezaron a pedirle otros países más, querían importar y así entonces ellos se convirtieron en exportadores y así pues obviamente se fueron enriqueciendo porque el dinero entraba de otros países hacia ellos, ¿no? Y la gente, por eso vemos a los chinos que son muy trabajadores. ¿Por qué? Porque se fomentó también el trabajo, cosa que no se fomenta con el socialismo, porque como dicen, no, tienen que trabajar para la comidita y ya, no más nada, ¿no? Entonces, bueno, aquí no estoy juzgando nada ni poniéndome en ninguna postura, estoy describiendo los modelos económicos o los modelos políticos de acuerdo a estas fechas, ¿no? Puesto que esto es materia de estudios sociales. Entonces, como ustedes ven que ese modelo que ha sido maravilloso en otros países, lamentable en nuestro país, en estas fechas indica pues que no ha sido bueno, ¿no? Y entonces, como había mucha gente que se vio afectada por eso, ¿qué pasó? Este movimiento que buscaba cambiar la estructura política y las condiciones sociales fue organizado por un grupo de oficiales jóvenes comandados por el mayor Ildefonso Mera y apoyado por la sociedad civil. Y el alzamiento tuvo éxito y depuesto el presidente, es decir, depuesto quiere decir retirado el presidente, es decir, lo retiraron de su cargo, ¿ya? Pero ya no está hablando del modelo económico. Del modelo económico habla de que fue la banca y todo lo demás y que se aprovechaban de esta situación, ¿no? De que prestaban dinero al país, ¿ya? Para que el país pueda pagar los gastos públicos que tenía. Entonces, con todo eso que afectaba a los sectores populares, sale o surge como consecuencia la Revolución Juliana, como que ya estaban cansados. Y ahí, en esa Revolución Juliana, que habían oficiales jóvenes, y un poco de personas civiles, es decir, que no formaban parte de las Fuerzas Armadas, ni de policías, ni marinos, nada de eso, ¿sí? Sino personas civiles, estaban con una nueva idea que buscaban ¿qué? Cambiar la estructura política, es decir, que ya no esté ese modelo económico liberal, ¿no? Que a la larga había sido prácticamente una mentira porque habían estado prácticamente afectados los sectores populares y la banca privada más bien se había beneficiado, ¿no? De cargos públicos, candidaturas y encima con dinero porque el país estaba hasta endeudado con ellos, ¿no? Y pues aquí nos dice que ese alzamiento tuvo éxito porque así retiraron al presidente que estaba pues con este modelo económico liberal que no había funcionado en nuestro país en aquel entonces. Y se organizó por un gobierno presidido por militares y civiles. Entre ellos figuraba Luis Napoleón Dillon, empresario, educador quiteño y uno de los ideólogos de la Revolución Juliana. Es decir, que él fue uno de los que tuvo la idea de esta revolución, ¿no?
El movimiento juliano se inspiró en los cambios impulsados en el pasado por la Revolución Alfarista. Miren, este movimiento juliano fue inspirado por la Revolución Alfarista. Esta es la revolución de Eloy Alfaro, que bueno, en otra oportunidad hablaremos sobre eso, sí. Y en acontecimientos contemporáneos, como cuáles, como la Revolución Mexicana, que también se rebeló ante un sistema de gobierno en el que no estaban de acuerdo, la crisis de la posguerra y el auge del socialismo. Es ahí como la gente, como indicaba, ya estaba cansada de este modelo que solo se beneficiaban pues los banqueros o los de la clase alta, ¿sí? Y entonces vino el socialismo, y el socialismo tenía en su programa los principales aspectos. ¿Cuáles son? A ver, el manejo centralizado de las rentas y los recursos del Estado. El socialismo es el que maneja de manera centralizada pues las rentas, los impuestos, ¿sí? Y los recursos que tenga el Estado, el oro, el petróleo y muchas cosas más, ¿no? Tienen un plan de obras públicas, ¿sí? Como ustedes ven, pues hubo un presidente socialista, ¿sí? Que promovió el socialismo, y ustedes ven pues que hubo muchas obras, ¿no? ¿Por qué? Porque esta línea política que es el socialismo, ¿sí? Tiene como aspecto en su programa esto, un plan de obras públicas. Luego también tiene leyes de protección a los obreros indígenas. Por eso nosotros vimos que en este gobierno del socialismo vimos que muchas personas que no estaban afiliadas al seguro fueron afiliadas. ¿Pero por qué? Porque bueno, son beneficios que les conviene, o sea, que les beneficia, porque se da también el beneficio de la salud, de operaciones que son muy costosas en otros lugares, ¿no? Pero teniendo esa protección, pues ellos ya, los jefes, ¿sí? No se van a aprovechar de los obreros o de los indígenas, ¿no? Por su condición de empleados, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar a que tengan derecho también a un servicio de salud, leyes que lo protejan, como cuando la mujer sale embarazada, ¿no? Sus horas de lactancia y muchas situaciones más que a veces en los trabajos no se cumple, ¿no? Pero el socialismo busca eso, que se cumpla esa protección. Luego está el impulso a la educación laica, una educación que no sea como la que hubo en el tiempo después de la colonia, ¿no? Que se imponía la religión católica, la iglesia católica, no, laica, es decir, que no tenga nada que ver con la creencia religiosa de las personas. Y por último, sobre todo en la primaria, dice, ¿no? Trata de buscar el socialismo que por lo menos las personas hayan culminado la primaria, ¿sí? Porque ustedes saben que la educación es la herramienta para todo. Muchas veces los padres dicen, ay, le he dado de todo a mi hijo lo que yo no pude tener. Pero ¿qué es lo que no pudieron tener nuestros ancestros? Muchas veces no pudieron tener la educación. Dele la educación, no le dé el celular, no le dé la computadora, no le dé todo lo que su hijo le pide. No, dele la educación, porque la educación es lo que le va a ayudar algún día a trabajar y así va a valorar cada centavo que gana, porque ese centavo no es cuestión de dinero, no es cuestión de codicia, es más bien el resultado de su esfuerzo de levantarse cada mañana e ir a trabajar. Y de poner todos sus sentidos en el trabajo, porque tampoco es que van a trabajar y ser todos negligentes, no. Renovación del ejército. Esto también habla de el socialismo busca implementar o actualizar todo lo que tenga que ver pues con el ejército para que esté protegida pues las zonas limítrofes del país, del territorio, ¿no? Y entonces pues vemos aquí esta línea del socialismo que también, así al igual que mencioné el modelo económico liberal, ¿sí? También voy a mencionar que el socialismo, al ser otra línea política en nuestro país, tiene estos principales programas y algunos dirán, wow, es maravilloso. Claro que es maravilloso, ¿no? Pero lamentablemente en Ecuador pues también, como vemos, asimismo, el socialismo puede ser una prenda de vestir, ¿no? Puede ser un vestido hermoso que alguien compre, su mamá o su hermana, ¿ya? O si es niña, usted mismo, ¿no? Pero si ha ido a jugar con tierra, está sudada y sucia y se pone ese vestido, ¿cómo se le va a ver? No, igual no va a encajar, ¿no es cierto? No se va a ver maravilloso como debería ser. ¿Por qué?
porque usted está sucia, no está limpia. Entonces, asimismo, este modelo socialista se va a ver maravilloso cuando los líderes políticos se pongan este traje del socialismo o del modelo económico liberal, pero lo hagan de manera íntegra, de manera limpia, ¿sí? Tratando de hacerlo mejor, pues para el lugar donde viven, para su zona, para su país, ¿ya? Y ahora, culminando con eso de ahí, vamos a mencionar las propuestas más importantes del proyecto juliano, ¿sí? Porque aquí lo que estamos hablando es de la revolución juliana. ¿Por qué se dio? ¿Y por qué se dio? Ya vimos, ¿no? Porque estaba en desgaste el modelo económico liberal y porque fue impulsado por la Revolución Mexicana, la Revolución Alfarista y el auge del socialismo que estaba recién surgiendo, ¿ya? Listo, entonces vamos a mencionar las propuestas más importantes del proyecto juliano: manejo centralizado de rentas, plan de obras públicas, leyes de protección de obreros, indígenas, impulso a la educación laica, renovación del ejército, ¿no? Y en lo económico, el julianismo diversificó la producción, dice, explica cómo influyó en el crecimiento económico. Fácil, porque creó leyes para los obreros e indígenas. Por lo tanto, al haber personas con más empleo, mejora la economía de nuestro país, porque ellos realizan consumo local, es decir, compra. Suponiendo que Anita tiene trabajo, compra en la tienda de su vecina, ¿ya? Y si hay más personas con trabajo, van a comprar más personas en la tienda de la vecina de Anita. ¿Qué pasa? La señora de la tienda va a comprar más productos porque ve que está vendiendo más. Y va a llegar un momento en que la señora no se alcance y entonces va a necesitar un ayudante, alguien que trabaje. Y va a solicitar un empleado. Entonces, miren, esa tiendita ya generó un puesto de trabajo. Ahora, si eso le va muy bien, ese chico también va a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Estas dos personas, la vecina y algún momento se irán a una fiesta, ¿no? Y tendrán que comprar algún regalo. ¿Qué pasa? Van y gastan en el bazar. Y así es como el dinero o la moneda va circulando dentro de nuestro país, ¿no? Fomenta la circulación del dinero. También cuando aquí menciona plan de obras públicas, ¿no? Porque cumple con obras públicas, lo cual genera fuentes de trabajo. Sabemos que cuando se crean hospitales, calles, lo que sea, pues instituciones, ¿sí? Se necesita mano de obra. Entonces eso genera fuentes de trabajo. Además, prepara a las personas con su educación para que puedan participar activamente en esta sociedad, ¿sí? Porque nos habla aquí de la educación, ¿no? Que sea laica y sobre todo la primaria, ¿no? Entonces es bueno porque alguien que no se educa, necesitamos educación para todo. Hay algunos estudiantes que me dicen, ay no señorita, pero yo no quiero estudiar porque yo me voy a ir a trabajar al embarque, dice, ¿no? Chévere, o sea, chévere que le guste la agricultura y todo lo demás, pero sí es importante que se preparen porque para todo, o sea, para todo, porque recuerden que a veces hasta para calcular algo, por ejemplo, hay muchos que trabajan también en las camaroneras y dicen, y me da gusto cuando dicen, señorita, yo quiero ser un biólogo. Entonces veo que él viendo a la persona que está ahí echando esos alimentos, yo qué sé, nutrientes para los camarones, para todo, prepara el lugar y todo, ellos se inspiran y eso es bueno porque la inspiración ayuda a que los estudiantes se motiven a aprender. Pero cuando vemos que ellos dicen, no, es que yo solo me voy a ir a la pesca, ya pesco y ya. Entonces ahí vemos que están teniendo una mentalidad pues un poquito así mediocre, o sea, no están teniendo aspiraciones y eso no es bueno, Entonces, papitos, ustedes a preocuparse cuando vean que sus niños pues no tienen aspiraciones, ¿sí? Y así continuamos. Ustedes pueden escribir aquí más, yo he puesto esto es un ejemplo, como siempre lo digo, ¿no? Y luego tenemos educación cultural y artística, actividad número 5 de la semana 28, con el tema el holograma, una opción para evitar el maltrato animal. Aquí nos habla, ¿sabías que nosotros también tenemos derechos? Observe la siguiente caricatura. Y si alguien nos maltrata se va preso, dice el gatito y el perro, ¿no? Y ellos, los animales que están acá, ¿qué animales son? Son animales del campo, ¿sí? Ven un chanchito, una vaquita, un toro y un gallo. Caray, qué envidia. ¿Por qué creen que sienten envidia los animalitos de campo de los animalitos domésticos?
Y aquí ya lo hemos completado, ¿sí? Pues yo pienso que es porque los animales de campo no tienen derechos, ¿sí? Ustedes se han escuchado que dice que van a prisión aquellos que maltraten a un perro, un gato, a los animalitos domésticos, ¿no? Mientras que ellos, el chanchito, la vaca y el gallo, no. ¿Por qué? Porque las personas sí los matan. ¿Y por qué los matan? Porque usted come un hornado, una fritada, una carne frita, un caldo de gallina, un seco de gallo, pollo, ¿sí? Entonces ellos los matan para que el ser humano pueda alimentarse, ¿no es cierto? Mientras que ellos no. Entonces vemos que por eso estos animalitos sienten envidia. Pero aquí hay algo razonable, ¿no? Porque algo de razonar. Por ejemplo, ustedes van a decir, como se dio en la clase de Teams, señorita, pero todos son seres vivos. Y es verdad, el gato, el perrito son seres vivos. El chanchito, la vaca, el toro también son seres vivos. Entonces uno diría, si son seres vivos, ¿qué pasa? También claro que van a sentir dolor, claro que van a sufrir, ¿no? Un poco mientras mueren, ¿no? Entonces, a mí me pasa algo extraño, ¿no? Cuando yo voy a casa de mi sobrina, ella cuando ve que estamos comiendo chancho, sea fritado, lo que sea, ¿no? Porque hay personas que sí nos gusta comer el chancho, ¿no? Ella dice, no, y ella no quiere comer. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que es muy lindo, dice, ¿no? Yo tenía una chanchita en mi casa criando porque, bueno, en el patio de atrás, porque me habían regalado y de pequeñitos se los ve tan tiernos, al igual que cualquier cachorro, cualquier gatito, cualquier animal doméstico, ¿no? Y pues ella había visto esta chanchita y se encariñó. Entonces cuando tocó matarla, porque obviamente no podíamos tener un animal tan grande, ya creció, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces ella pues, claro, ella no vio eso cuando la mataron y eso, ¿no? Pero luego que le tocó comérsela, como que ella dijo, ¿cómo? ¿Por qué mato a alguien por qué comer a alguien que es lindo? Dice ella, ¿no? Cuando era más chiquita. ¿Por qué comer algo que es lindo? ¿Por qué comer algo? Entonces yo imagino que esa pequeña reflexión tienen los niños, ¿no? De que es un poco triste y duro esta situación de tener que alimentarnos de estos animales, ¿no? Que los matan y tenemos que alimentarnos de ellos. Qué rica carne frita o rica carne asada, ¿no? Pero pues esa es la situación que se vive. Sí, hay personas que son vegetarianas y no consumen carne porque no les gusta esta situación de que estos animalitos sean matados, ¿no? Pero en cambio, bueno, si ellos no los matan, vamos a estar como en África, donde hay demasiadas vacas, demasiados animales con los que ellos podrían alimentarse, pero sin embargo ellos se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque tienen sus creencias, ¿no? En las que ellos no pueden comer esos animales, ¿no? Que son como sagrados o algo así, ¿no? Y hay que respetar porque son creencias de cada lugar, ¿no? Entonces, por eso vemos que en esta caricatura, porque esto es una caricatura, ¿sí? Los animales domésticos tienen derechos, pero ellos tienen envidia porque ellos no los tienen, ¿no? Ahora vamos a observar el siguiente video para conocer más lo que es el tema de hoy, que es el holograma. Dice que gracias al holograma evitamos el maltrato animal. Vamos a ver. Este es un holograma, ¿sí ven? Esa no es una ballena de verdad. No, es un holograma, miren. El holograma es una tecnología 7D. Miren, parece que fuera real, ¿no es cierto? Nosotros hemos conocido la 3D, ¿sí? Pero estas no son imágenes 3D, son 7D, ¿sí? Y eso es el holograma, una nueva tecnología que ya la están implementando en países muy desarrollados, como aquí vemos en Japón, ¿sí? Miren, aquí están, parece que estuviera una mamá oso panda y con su hermoso bebé. ¿Ya? Y miren cómo los niñitos están ahí, pueden estar pues como que los pudieran tocar, ¿no? Pero simplemente son imágenes, ¿sí? Realizadas a través de la tecnología. Por eso siempre digo que es importante innovarnos.
A veces decimos, ay, no, es que yo no soy buena para la tecnología o algo. Y es verdad, no somos buenos, pero tenemos que intentarlo porque la vida está avanzando y el mundo no va a dejar de avanzar por nosotros. Entonces tenemos que irnos adaptando a la modernización. Y aquí le voy a subir el volumen para que puedan pues, disfrutar de este video.
Bueno, y yo les he compartido el link en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan apreciar, ¿sí? Y repetir, porque hay estudiantes que les gustan los videos y entonces pueden repetir bien observando estos videos, ¿no? Porque son muy curiosos y eso es muy bueno, porque así es como inicia también el conocimiento, ¿no? A través de la curiosidad. Y ahora vamos a continuar con la actividad. Aquí nos dice, ¿le gustó el video? ¿Por qué? Entonces aquí deberán ubicar si no le gustó, ¿por qué no le gustó? Y si sí le gustó, sí, coma, ¿por qué? En mi caso, porque se ven imágenes bonitas, ¿no? Pero usted puede poner, ay, porque parecen casi reales, lo que usted desee, ¿no? ¿En qué se benefician los animales con los hologramas? En que, bueno, es lo que pienso yo, ¿no? En que ya no son maltratados para poder realizar algún tipo de show artístico. ¿Ya? ¿Crees que está bien usar el holograma en vez de animales vivos? ¿Por qué? Bueno, mi opinión es que sí. Yo pienso que sí, porque así no se tienen que encerrar a los animales en un circo, lo cual es triste porque los apartan del ecosistema en donde viven. Imagínense que a usted, porque quiere que las personas le vean que cómo es, vayan y lo encierren en algún lugar y lo tengan apartado de su familia. ¿A usted le va a gustar eso? O que le tengan en medio del mar ahí encerrado cuando usted es una persona territorial, o sea, que vive en un ecosistema de tierra, o sea, imagínense. Entonces, no, pues, ya. O que usted vive aquí en Tenguer y lo lleven aquí toda la fuerza y lo tengan por allá viviendo en un lugar encerrado. No, ¿no es cierto? Así mismo son los animales. Entonces, ellos también tienen familia, también tienen mamá, papá, hermanitos. Entonces, ellos también se sienten tristes cuando los apartan de un ecosistema, del ecosistema de donde viven. Entonces, por eso yo pienso que el holograma sí es una muy buena opción. Y aquí finalmente cada estudiante va a dibujar en su portafolio algún animal como si fuera como si fuera un holograma, ¿sí? Ustedes ya lo pudieron apreciar ahí. También tuvieron aquí pues el día anterior la oportunidad de ver, miren, ve un elefante en holograma, ¿no? Porque también los hacen así como efecto de lucecitas nada más, ¿sí? Entonces ustedes ya es cuestión de su creatividad, ¿ya? Y así hemos culminado el día miércoles, esperando que toda mi explicación les haya servido de prueba. Muy bien, me despido.